En esta ocasión, en Mercado Politics, nos encontramos con Eric Ortiz. Él es candidato al Senado por el Distrito Nacional por parte del partido Opción Democrática. Candidato, ¿cómo está? Bienvenido a Revista Mercado y a Mercado Politics. Gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con usted. Para mí es un honor y estoy muy bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo se define Eric Ortiz? Eric Ortiz es un luchador. Yo vengo del Residencial Los Próceres. Mis padres eran empleados privados que se esforzaron mucho por darme una buena educación, valores. Soy egresado de INTEC y de Barna. Trabajé en Grupo Ramos. Empecé joven a hacer emprendedurismo. A los 18 años empecé mi primer emprendedurismo. Yo contrataba personal de la India y revendía los servicios en los Estados Unidos. Y antes de poder avanzar en la parte privada, yo quebré 3 empresas mientras trabajaba en Grupo Ramos y luego en Asset Wealth Management como gerente de crédito y proyecto. Hay una vena empresarial presente en el perfil y en el currículum de Eric Ortiz. Y entonces, ¿cómo surge ese interés por la política? Mira, el interés por la política surge primero cuando tú sales del colegio, sobre todo. Nosotros en el colegio vivimos una burbuja. Pero luego cuando salen es que tú empiezas a ver a tus amigos que algunos tienen acceso a la universidad, otros no tienen acceso a la universidad. Entonces tú empiezas a notar las disparidades sociales y empiezas a ver cómo el sueño de muchos empieza a verse frustrados. Pues cuando uno está en el colegio, uno vive en una burbuja, que es la de sus padres. Luego cuando emprendo veo las dificultades que tienen los emprendedores en la República Dominicana, que pareciera que el sistema apunta al fracaso de estos. Entonces, paralelamente en ese momento de mi vida, conozco a José Lazo Rodríguez y a Minu Tavares Mirabal. Y ellos me hablan de algo que es la buena política. Entonces ahí habían unos cientos de jóvenes que habían rechazado oportunidades laborales, personales, que eran muy importantes para ellos en ese momento, para trabajar por su país. Entonces allí definimos lo que era la buena política y la República Dominicana que todos soñamos. Y ese sueño se fue expandiendo. Y mírame aquí, 7 años después, compartiendo ese sueño y luchando para llevarlo a la realidad. ¿Qué lo lleva a buscar el Senado por parte del Distrito Nacional? ¿Qué impulsa a Eric Ortiz para buscar esa curul en el Senado? Mira, cuando yo veo los candidatos a senadores de los demás partidos, yo siento que hay una desconexión de la realidad dominicana. O sea, aquí los temas que se están tratando no son lo que a las personas les preocupan de manera inmediata, como su bolsillo específicamente. La presión tributaria de la clase media en la República Dominicana es extremadamente alta. A la clase media le quitan más del 50% de su capacidad productiva de manera mensual. Le quitan de un 15 a un 25% cuando cobra y de un 25 a un 35% cuando utiliza el dinero. Y no le dan ningún servicio de calidad que le permita compensar ese gasto. Tienen que pagar luego colegio privado, tener seguro médico privado, tener planta o inversor, tienen que tener seguridad en donde viven. Entonces es muy difícil que una clase social que tú le quites el 50% de su capacidad productiva a cambio de nada pueda avanzar socialmente. El único servicio que recibe la clase media de manera novedosa y eficiente es el cobro de la DGI. Pero ahora resulta que tampoco es suficiente. Entonces ahora estamos hablando de una reforma fiscal que apunta una vez más a pedirle más sacrificio a esa clase trabajadora que ya no tiene que más darte. Entonces, en ese momento yo dije, espérate, hay que ponerle un pare a esto. Entonces, doy un paso adelante como candidato a senador para que empecemos a hablar de los temas que nos importan a los dominicanos que queremos vivir en la República Dominicana. Y hacer buena política implica una serie de propuestas que han estado presentando al electorado. ¿Cuáles son esas propuestas? Mira, en esa reforma fiscal que viene próximamente, yo propongo que el dedo no le apunte a la clase media, sino que apuntemos a las exenciones fiscales que se dan en la República Dominicana. En la República Dominicana se dan más de 330.000 millones de pesos al año solamente en exenciones fiscales. Exenciones que no hacen sentido. Tenemos 4.000 en importaciones de vehículos. Tenemos exenciones a juego de azar. Tenemos industrias que siempre han sido punteras, que no contribuyen a pagar las cuentas del Estado. Eso es por un lado. Y luego tenemos la reestructuración y eliminación de instituciones.
Nosotros tenemos instituciones que fueron creadas que ya en el 2024 no hace sentido que existan. Por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana, que tiene de presupuesto aproximadamente 1.500 millones de pesos al año. Tenemos un Instituto Nacional de la Uva. Entonces, eso tiene que ser revisado para nosotros poder bajar el gasto. Entonces, tiene que ir de las dos manos. Tenemos que bajar el gasto del Estado, tenemos que revisar la política fiscal y tenemos que revisar la calidad del gasto. Nosotros vimos en los pasados días cómo en el Ministerio de Educación se compraron 15.000 millones de pesos en tablets que luego fueron desechadas y ese dinero se perdió. 3.000 millones de pesos en unos libros educativos que no sirvieron porque tenían muchos errores. Entonces, si nosotros seguimos botando el dinero de esa forma, nunca va a ser suficiente. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Revisar las exenciones fiscales para bajarlas, eliminar instituciones y quitar y bajarle al ITEVIS, que es un impuesto regresivo, el cual es fulminante no solo para la clase media, sino también para la persona de más bajos recursos. Con el análisis que ustedes hacen sobre la clase media y las necesidades de la sociedad, ¿cuál es el diagnóstico que tienen sobre el estado actual del Distrito Nacional y cuáles serían los tres principales temas a resolver en caso de que ustedes llegaran al Senado? Mira, una cosa que a mí me preocupa enormemente es que primero en el Distrito Nacional tenemos 55.000 personas que no comen 3 veces al día. O sea, eso es muy preocupante. Y luego tenemos otras 100.000 aparte de esas que lo que comen no los nutre. Por ejemplo, arroz con huevo. Eso no te nutre. Entonces nosotros tenemos que ir de frente al rescate de esa ciudadanía. ¿Qué pasa en nuestro sistema político dominicano? Que ese segmento tan vulnerable también es que el día de las elecciones vende sus voluntades. Y tú no puedes pedirle que no lo haga. Porque solamente el que pasa hambre entiende lo que es pasar hambre. Tú llegas a tu casa y que no tienes que darle de comer a tu hijo, o sea, tiene que ser muy frustrante. Entonces nosotros tenemos que reenfocar la calidad del gasto e ir en auxilio de esas personas. Y para nosotros cambiar el poder político, la balanza política, es muy importante que el grupo que no vende su voto, porque tiene su comida garantizada, al menos, se sienta su poder político. Entonces, lo primero, la alimentación. Segundo, la seguridad. Para la seguridad, mi propuesta es la siguiente: copiar el modelo que se utilizó en Nueva York en el 1993, aplatanado a la realidad dominicana. No sé si tú has escuchado la metáfora de las ventanas rotas. Sí. Ok. Ahora vamos a traer el modelo de las ventanas rotas a la República Dominicana. Imagínate una pirámide, ¿ok? En la base de la pirámide tú tienes los delitos que afectan la calidad de vida. En la República Dominicana, ¿cuáles son estos? Los robos de retrovisores, los robos de celulares, los robos de carteras. Las personas que cuando tú te parqueas en la calle, para tú poder parquearte, te cobran para tú estar ahí. El que te lava el vidrio a la mala, pero también anda con una piedra en la mano. Esos son delitos que afectan la calidad de vida. Los robos de las cámaras fotográficas a los freelancers que trabajan con esos equipos. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los delitos de entrada. Esos son los delitos que la gente empieza a realizar y que cuando no se atienden a tiempo, entonces ellos proceden a ir subiendo en la pirámide delitos más violentos. Por ejemplo, el que roba retrovisores, un día encuentra una casa que está abierta y entra. ¿Ok? Pero si tú logras combatir de manera efectiva estos primeros delitos que afectan la calidad de vida, tú desincentivas a que sigan escalando en masa al segundo nivel de la pirámide. Eso es lo que pasa cuando ellos ven que salen con la suya, porque son emprendedores, empiezan a ganar dinero por sus actividades ilícitas. Entonces se crea un incentivo para seguir delinquiendo. Entonces, lo primero, atacar esos delitos que afectan la calidad de vida y que se procesen de manera efectiva y aumentarle las penas. Cuando una persona roba un celular en la calle y producto de eso se tire 4 o 5 años preso, no ascenderá al próximo nivel de ir con una pistola a robar a mano armada. Ok, luego, los que pasan al siguiente nivel, viene la segunda parte importante de la propuesta y es sistema de información integrada. Estamos en el 2024. Algo tan sencillo como nosotros poder auditar la ejecución y el desempeño de los destacamentos locales. Un sistema como el que utilizaría cualquier banco, que tú vayas y con una tabla muy sencilla, antes del ciudadano tener acceso a poner una denuncia, que él diga de manera digital por qué va a ese destacamento. Con esto nosotros podemos tener un sistema en vivo diario con estadísticas que nos permitan gestionar la seguridad.
Entonces, con esto identificaremos dónde está el Pareto de los delitos, dónde está el 80-20 de los crímenes, lo cual nos permitirá luego focalizar los recursos de la policía de manera efectiva a ese 80-20. ¿Cuáles son ese 20% de los lugares donde pasa el 80% de los delitos? Entonces, focalizar las fuerzas del orden a esos lugares. Y así no tenemos todas nuestras Fuerzas Armadas rodando en la calle. Tenemos que ser efectivos para poder tener resultados. Pero luego, con esto, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener la capacidad de fiscalizar el desempeño de nuestras policías. ¿Cómo? Si tú eres el líder de un destacamento y tú me dices, mira, en estos 15 días, en tal zona se robaron 100 celulares y se entraron en 2 viviendas. Ok. 15 días después, ese número tiene que bajar. Porque si ese número no bajó, él no hizo su trabajo. Entonces, sistema integrado de información simplemente para poder focalizar. La tercera pata, que es muy importante, es la integración con las comunidades. Las comunidades, cuando tú veas la data, tienen información local de los problemas. Entonces, ellos tienen que ser parte de la solución. Ellos tienen que decir, mira, en esa esquina hay un punto de droga, ese palo está apagado, los atracos pasan en tal sitio. Entonces, va de la mano la integración. ¿A qué yo le apuesto? Yo le apuesto a que si nosotros mejoramos la seguridad, la economía crece, los negocios prosperan en un ambiente seguro. Hay muchos comercios que tienen que cerrar más temprano porque la delincuencia no le permite operar. Entonces, si nosotros mejoramos la seguridad, la economía dominicana crecerá. Y vimos el ejemplo de Colombia y El Salvador, que más turistas están visitando esos países porque su seguridad mejoró de manera significativa. Entonces yo apuesto a hacer lo mismo en la República Dominicana. Y esto hará también que el turismo sea más inclusivo, que el turista no solo se quede en el hotel, sino que salga y visite la ciudad y gaste, y que ese dinero se mueva en toda la economía. Pero para eso yo tengo que garantizar la seguridad. Entonces, esa es mi línea en torno al tema de seguridad. Usted ha mencionado que también es necesario implementar algunas políticas que fomenten la competencia en el mercado y así la competencia empresarial. ¿Qué medidas serían o cómo se articularía esta propuesta? Mira, para que un mercado funcione de manera correcta, como el de Estados Unidos, que tiene su deficiencia, pero es de lo mejor que tenemos, que existe en el mundo, y el de Europa, necesitamos ley antimonopolio. En la República Dominicana no existe una ley antimonopolio, porque por años hemos sufrido un cabildeo que ha impedido que esto pase. Sin leyes antimonopolio y la competencia de las empresas, los mercados no se desarrollan. Lo primero es que sin las leyes antimonopolios, los salarios no crecen. Porque para que los salarios crezcan, tú tienes que tener empresas compitiendo entre ellas. Porque si no, la oferta laboral se reduce. Entonces hay más personas desempleadas. Entonces tienen más poder de negociación las empresas que tienen monopolios. Entonces, aquí hace falta la implementación de ley antimonopolio. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando vino Brahma a la República Dominicana, que pasa a comprar cervecería, esa transacción no debió de permitirse, porque entre las dos concentraban más del 70% del mercado. Y cuando se concentraron, pasaron a tener más del 90%. Entonces, lo primero que ahí se perdieron cerca de 4,000 empleos de calidad dominicanos que no vuelven. Y en los países desarrollados vemos que eso no sucede. Facebook no le permitirían nunca comprar Twitter. Carlos Slim tuvo problemas cuando quiso comprar otras industrias en su sector. ¿Por qué? Porque el primer perjudicado es los trabajadores, que tú le quitas oportunidades laborales. El segundo perjudicado es el consumidor, porque cuando hay un monopolio no hay más opciones. Y eso siempre hemos visto que va en detrimento de los consumidores. En tercer lugar, el Estado dominicano, porque entonces tú tienes una concentración de un poder que tiene que negocia de tú a tú con el Estado, por su tamaño y su nivel de influencia. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, tampoco se desarrollan más empresas del sector, porque la posición dominante del otro las aplasta. En el libre mercado es necesaria la competencia, y para esto los monopolios no deben de existir. ¿Qué tiene que hacer el Estado dominicano como contrapeso? Crear las condiciones para que las empresas, las MIPYMES, se desarrollen y en el tiempo puedan hacerle frente a eso. Ya lo que están. Pero tenemos que hacer leyes para facilitar la competencia.
Usted ha mencionado que es importante hacer política, hacer buena política, como ya lo ha comentado, y sacarla del Senado, de las cuatro paredes del Senado, para que la sociedad perciba que se está trabajando a su favor. ¿Cómo hacer buena política en el Senado, pero también fuera de esas cuatro paredes como ustedes pretenden o han propuesto? Mira, una de las cosas que nosotros hemos hecho ha sido visibilizar problemas y situaciones que hemos logrado hacer que el Ejecutivo recule. Nosotros logramos un diputado, el único que ha roto el método de Hunt en la República Dominicana sin alianzas con partidos mayoritarios, que fue José Horacio Rodríguez. Pero gracias a José Horacio y un solo diputado, logramos en el 2021 un proyecto de ley que eliminaba el matrimonio infantil con un solo diputado. Logramos que se excluyeran del fideicomiso de Pedernales unos metros de área protegida. Pudimos visibilizar que le estaban quitando los impuestos a los yates de lujo, el ITEVIS específicamente, cuando el papel de baño paga ITEVIS. Entonces, estamos quitando a los yates de lujo el pago de impuestos y tenemos una clase social que le estamos quitando el 50% de su capacidad productiva. Entonces, hay un contrasentido. Pero adicional a eso, también visibilizamos el contrato de Aerodón, un contrato que se aprobó en un día, que los legisladores actuales no leyeron. Tenía 80 páginas, tenía 324 páginas y 80 anexos en inglés. En inglés. Y si tú hubieras revisado el contrato, o sea, era un absurdo. Te voy a hacer un resumen de ese contrato para que la gente lo entienda, porque estaba inentendible. Imagínate que tú tengas un apartamento y tu apartamento tú lo alquilas en 10,000 pesos mensuales. Dice, bueno, si yo lo alquilo en 10,000 pesos mensuales, a final de un año yo cobraré 120,000 pesos. Tú vas al banco de reserva y dice, banco de reserva, dame un préstamo. Y dice, ok, préstame 100,000 pesos. Yo voy a cobrar 10,000 mensuales, en un año son 120, avánzame 100 y te pongo mi propiedad de garantía. Una transacción normal. El banco de reserva te dice, no hay problema. Si el inquilino no paga, es tu problema, es tu propiedad, tú pides tu propiedad. Ahora vamos al contrato de Aerodón. Tú me cedes tu casa a mí y yo voy y cojo el mismo préstamo y me dan los 100,000. Pero a ti, dueño de la propiedad, te voy a dar 15. Y voy a gastar 15 más en remodelar la propiedad. Una remodelación que después que el inquilino la viva no tiene valor contable porque se deprecia. Es una remodelación. Me quedan 70 y yo hasta ese momento no he hecho nada. Pero ¿dónde viene el problema? ¿De quién es la responsabilidad de buscar el inquilino? En este caso, los pasajeros del Estado Dominicano. Si sucede algo que imposibilite que la llegada de pasajeros o el mínimo de pasajeros, el Estado Dominicano tiene que compensarme económicamente. Si el contrato se anula por mi culpa, el Estado Dominicano tiene que pagar todos los compromisos financieros que yo he asumido con terceros o con mis accionistas. Pero si es culpa del Estado Dominicano, el Estado Dominicano tiene que pagarme los compromisos financieros que yo he asumido con terceros o con accionistas, más darme 3 años de rentabilidad. Un contrato como ese, con esas características, a 30 años de 30 años de duración, ¿cómo es posible que en la República Dominicana no permitieron que se hiciera una licitación o bien se aparecía otro oferente? Entonces, eso es absurdo, hubo mala fe. Entonces, lo triste de esto es que un contrato como ese saca miles de millones de pesos de la economía dominicana. Y luego tú oyes que el Banco Central dice que la economía creció un 6, un 5%. Y lo segundo que tú escuchas de los dominicanos es, ¿pero dónde están que no se sienten? Pero claro que se siente en Brasil, se siente en Francia, se siente en Estados Unidos, se siente en otros países, pero no aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero no circula en la economía dominicana, no circula, porque se lo llevan. Entonces, como no circula, te deprime la economía y los pequeños comercios no tienen el peso. Entonces, eso afecta directamente la generación de empleo. Pero como se lo llevan en dólares, el otro problema que tiene es que el Banco Central sufre presión cambiaria, entonces tiene que subirte el dólar. Cuando te sube el dólar, te sube el costo de la vida. Entonces, cuando tú tienes desempleo y aumentas el costo de la vida, ¿qué tú estás incentivando? La delincuencia. Nosotros hemos compensado ese modelo económico con las remesas. Pero nosotros no podemos seguir apostando al desarrollo de una nación
al envío de remesas de los dominicanos. Nosotros no podemos construir una nación con 12 millones de indigentes que necesitan de la remesa para su sostenibilidad. Yo no apoyo ese modelo económico. Hay un reto que enfrenta República Dominicana y es cómo mejorar su democracia. ¿Qué necesita República Dominicana para mejorar su modelo democrático? Lo primero que hay que hacer es un cambio completo en el modelo que tenemos actualmente. Primero, eliminar el método de Hunt para la elección de candidatos a diputados y regidores. El método de Hunt significa que cuando tú votas por un diputado, tú no votas por el diputado. Tú tienes que votar primero por el partido. Y si el partido tiene la cantidad de votos suficiente, entonces al partido le dan un diputado que es el más votado. ¿Qué sucede con esto? Tú puedes ser el diputado más votado del país entero y perder, porque el partido no tuvo la suficiente cantidad de votos. Ese es el primer problema. El segundo problema es que aquí se le destinan recursos a los partidos de manera desproporcionada. Un partido como el PRM, el PLD o la Fuerza del Pueblo recibe solamente en el 2024 1.000 millones de pesos. Y un partido como Acción Democrática aproximadamente 10. Entonces crea un sistema electoral muy injusto, donde se busca la primacía de esos partidos y esas marcas tradicionales. Adicionalmente, la boleta hay que cambiar como está diseñada. Si un candidato presidencial hace alianza con 23 partidos, su cara no tiene que salir en 23 casillas. Tú puedes simplemente poner su casilla, que salga en la número 1 y todos los partidos aliados salgan en casillitas dentro de la única casilla. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que cambiar. Y yo le agregaría que ningún partido que reciba fondo público pueda hacer primarias cerradas. O sea, ¿qué significa esto? De mis impuestos se financia la fuerza del pueblo. Ok. Si yo quiero aspirar a la presidencia de ese partido, no me lo permiten. Entonces, ¿qué se ha creado en la democracia dominicana? El pueblo vota, pero nosotros elegimos por quién tú puedes votar. Y eso es muy importante. Si tú quisieras ser candidato presidencial del PRM, tú tienes que ser capaz de ir al PRM, inscribirte y decir, yo opto por la candidatura presidencial. Porque tú tienes derecho a elegir y ser elegido. Y el partido se está financiando con fondos públicos. Entonces, ¿por qué te declinan? No, tú tienes que tener ese derecho como ciudadano en un partido que recibe fondo público. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros pagamos al partido, pero no tenemos derecho a participar. Ellos deciden, como una empresa privada, quién puede ser y quién no puede ser. Hace unos días fuimos testigos y usted participó en un debate de candidatos que están buscando la senaduría por el Distrito Nacional. ¿Qué opinión le merece ese ejercicio democrático y qué implica para la sociedad en ese proceso de involucramiento de todos los dominicanos para que participen en democracia y participen eventualmente en las elecciones? Mira, nosotros tenemos que apostar por un modelo democrático donde primen las propuestas. Nosotros tenemos que luchar para que lo principal de nuestra democracia es las propuestas y la transparencia. Y empezar a repudiar cuando un candidato gasta 200, 300 millones de pesos. Un candidato a senador en el Distrito Nacional gasta 200 millones de pesos. Y el que te gasta 200 millones de pesos no va con las mejores intenciones a gobernar. O sea, esos favores los va a pagar y los vamos a pagar todos nosotros. Entonces, yo entiendo que como sociedad tenemos que fortalecer los espacios de debate democrático, como los debates electorales, y repudiar al que no asista a uno. Incluso en Opción Democrática tenemos un proyecto de ley que ya introdujimos que hace obligatorio el debate electoral para las candidaturas alcalde, senador y presidente. Apostamos por una democracia donde las propuestas sean la base de todo y la transparencia, para poder fortalecer el ya muy maltrecho sistema electoral que tenemos actualmente, del cual el ciudadano ya está desencantado, déjame decirte, porque mira que ni siquiera fueron a votar en las municipales. Y es por eso, es porque el ciudadano no siente una diferencia entre uno u otro. Y eso hizo que los candidatos, los principales candidatos, no sintieran necesario ir a un debate, a un intercambio de ideas, muy necesario en la democracia. ¿Eso explicaría el abstencionismo que se vivió en las elecciones municipales? Sí, eso es parte del problema. O sea, la gente no se sintió identificado con uno ni otro, porque ni siquiera sabían por qué votar con ellos. O sea, y yo siento que nosotros como sociedad perdimos una oportunidad muy importante. El mejor momento para nosotros tratar el tema de la solución del tráfico en el Distrito Nacional era en la campaña pasada, para nosotros poder comprometer
a las personas que aspiraban a la alcaldía del distrito. Como te digo actualmente, el mejor momento para nosotros hablar de la reforma fiscal es ahora en la campaña, no después de la campaña. Porque ahora nosotros podemos hacer sentir nuestro peso, decir con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo. Porque ya después de las elecciones simplemente toca pagar la factura. ¿Por qué Eric Ortiz es o sería la mejor opción para representar al Distrito Nacional en el Senado? Mira, Eric Ortiz, de los candidatos a senadores, es el único que sabe lo que cuesta levantar una empresa en este país, lo que cuesta ser un empleado privado, lo que es que te roben un celular, porque yo vengo de ahí, yo no vengo de una clase política, yo sé cuáles son los problemas y necesito que se solucionen, pero no para mí, para todos. Entonces, yo estoy cansado de que nosotros nos quiten el 50% de nuestra capacidad productiva y no recibamos absolutamente nada a cambio. Cuando veamos un destacamento porque nos robaron, nos reciban con apatía, cuando nos roban los retrovisores, nos hemos vuelto un punching bag y eso no puede ser. Entonces, por eso yo doy un paso como candidato a senador, porque yo conozco cuáles son los problemas que está viviendo la ciudadanía, la incapacidad para conseguir una vivienda propia. La mayoría de las personas de mi generación vive alquilado. Los abuelos de todos nosotros tenían la capacidad de tener su casa propia. Pero el que vive alquilado, primero tiene más presión laboral porque no puede perder su trabajo. Tiene que despertarse temprano para llevar al niño al colegio con sus 2 horas de tapón. Tiene que salir al mediodía y corriendo a buscar al muchacho al colegio para irse corriendo al trabajo. Y de noche, te digo algo que lo cuento, que me pasa a mí, lo pasa a todos los que nos están viendo y seguro te pasa a ti. Nos despertamos a mitad de la noche angustiados. ¿Cómo vamos a pagar un colegio? Tenemos un familiar enfermo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esos son los problemas que tenemos hoy. Y esos son los que tenemos que buscarle soluciones. Nosotros necesitamos que el fondo de pensiones funcione. Porque el otro problema que nos viene a mi generación es que si nuestros padres no tienen un fondo de pensiones con el cual retirarse, nosotros como los dominicanos somos muy familiares, vamos a tener que hacernos cargo de nuestros padres. Y ya eso es otra carga económica que nos toca afrontar. Y a mí me gustaría que mis padres tengan un fondo de pensiones para que cuando llegue su retiro, yo irme menos forzado, como nos pasa a todos. Entonces nosotros necesitamos que los problemas se resuelvan. ¿Con qué mensaje cerraría dirigido a los electores para que votaran por usted? Es muy importante que todos se involucren de manera activa en la política. Yo sé lo difícil que es ser de esa clase media pujante en el Distrito Nacional. Pero por nosotros no haber participado de manera activa en los últimos 20 años, hoy estamos pagando el costo de esa inacción. Con tu participación, nosotros podemos balancear el juego y lograr crear una sociedad donde todos podamos vivir, donde la salud esté garantizada, donde la educación esté garantizada, donde podamos vivir tranquilos, con menos delincuencia y más oportunidades. Eric Ortiz, candidato a senador por el Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática. Muchas gracias por estar en Mercado Politics y en Revista Mercado. Mi placer. Gracias por darme la oportunidad de compartir ese espacio.